En este video vas a aprender 6 fáciles maneras de hacer que las personas se obsesionen contigo. La primera te dará excelentes resultados, pero la última te fascinará. Hará que se rían más y amarán gastar tiempo contigo. Búscate un lugar cómodo y vamos a ver de qué se trata. Decir lo opuesto. Muchas veces nos preguntan algo que al parecer ya conocen la respuesta, pero para no sonar tan aburridos podemos decir algo que no verán venir. Y bienvenidos una vez más a Parloteando en la Cocina. Y hoy en día con un invitado muy especial, el señor Todo en la Vida es Dinero. Y bien, querido compatriota, cuéntanos, tenemos muchos de sus fans que al día de hoy se preguntan ¿cómo le haces para ser tan exitoso? Yo siempre recomiendo tomarse las cosas fácil, tomar un profundo respiro y rendirse. Y es así de sencillo. En la mayoría de los casos, esto sacará unas cuantas risas, hará que las personas se centren más en ti, ya que les estás haciendo su vida mucho más divertido e interesante. También sería importante aclarar de que estás haciendo una mini broma como para suavizar la situación, haciendo una risa ligera, algo así como un que no sea tan ficticio. Ustedes saben de qué estoy hablando. Soy pésimo para esto de fingir. La lógica de los Looney Tunes. De acuerdo con mi corta investigación, he descubierto que esta lógica es un poquitico absurda y extraña, por así decir. Por ejemplo, en esta foto podemos observar a los 3 cerditos colgando a su papá en la pared. Algo creepy, ¿verdad? En esta otra podemos observar 2 perros. De una manera algo peculiar, ya que ambos son perros, pero probablemente de diferente raza. Uno es una mascota y el otro es el amo. O incluso peor, el dueño de Pluto es un ratón. Y por último tenemos a Tom, quien claramente nos está dando un ejemplo muy gráfico de cómo la gravedad no afecta a ningún cartoon a menos que mire hacia abajo. Ahora vamos con un ejemplo un poquito más parecido a la vida real. Sigue siendo igual de ficticio, pero supongamos que es de la vida real. Realmente admiro mucho a mi ex. Ella tiene 23, pero parece de 13. Yo tengo 20 y parezco de 32. Digo, no sé, creo que mi ex envejece al revés. Me imagino que es por su pacto con Satanás o tal vez bebe leche materna de ballena azul. Sé que mi ejemplo es un poquito extraño, pero espero captes la idea, la cual sería hacer que las personas que te rodean se sientan más a gusto, más entretenidas contigo y de cierta forma te encuentren más divertido e inclusive atractivo. En lugar de que te encuentren cabizbajo, aburrido, muy serio. Porque seamos realistas, a nadie le gusta estar con personas aburridas, lo siento mucho. Duplicar tu broma. Ahora que tu conversación es muchísimo más divertida, el siguiente paso es hacer que tu chiste tenga más gracia. No, que tu gracia tenga más chiste. ¿Sabes? Es interesante ver cómo todas mis primas están allá juntitas, parecen normales. Nunca llegarías a pensar que son caníbales. Digo, porque sí son caníbales. Supongo que te encuentras muy orgulloso de eso. Pues, en realidad, hace un tiempo tuve una sobrina. Todavía la recuerdo, tan linda ella. Y tuve una perrita. Y tuve una cacatúa. La defensa reversiva. Muchas veces pensamos en decir algo, nuestra gigantescamente imaginamos que suena de maravilla, pero que a la final lo arruinamos y quedamos como completos idiotas. Y pues terminamos avergonzados. Para eso es que existe esta técnica, con la cual vamos a hacer que nuestro bochornoso momento se torne en algo divertido y así evitar que se acuerden de nuestra pequeña situación. La otra vez le escribí a una amiga, muy querida ella, muy bonita por cierto. Se demoró como una semana en responderme. Lo que a mí concierne es como casi un siglo lo que respecta en mi vida. Conclusión, que me escribió un mensaje muy particular. Hola, disculpa, ando como perdida. Lo cual es normal en mí, creo. Creo que este mensaje tenía muchísimo de defensa reversiva. Primero la embarra, después se disculpa y después ¡tam! Toma tu defensiva. Muy bien hecho, amiga. Lo lograste.
El método falso. En este método siempre podemos hacer que nuestra conversación vaya en una dirección y luego cambiamos su sentido. Es decir, las expectativas de nuestro oyente son totalmente diferentes de lo que diremos. Siempre hay que ir un paso adelante. La otra vez entré al cuarto de mi hijo y parecía muy triste el muchacho, no sé qué le pasa. Le dije, ¿qué pasa, amigo? Porque no me sé su nombre, nunca estoy en casa. Y en la última técnica, la más importante de todas, es algo muy simple y natural. De cierta forma, este tipo de métodos suelen sonar un poco forzado a veces, porque estás intentando sonar divertido, no siendo divertido. Así que no hay nada más importante que algo simple y natural. Encontrar humor en ti mismo, especialmente no tomándote todas las cosas demasiado serias. Es que te recomiendo que practiques muchísimos estos métodos hasta que te salgan de manera natural y así puedas hacer que tu comunión social sea mucho más interesante. Espero que les haya gustado este video y si ha sido así, por favor suscríbanse a esta hermosa familia. Estaremos subiendo contenido de más calidad, muy interesantes como este. Ha sido un placer, nos vemos en el próximo video.